Decíamos, queda claro entonces, enlace químico, ¿qué cosa es? Unión entre diferentes especies químicas. Y esto implica átomos, iones, moléculas. ¿Cierto? Ya estamos. Ahora, ¿cómo se genera esa unión? Porque tiene que haber choques así. Pero primero, se genera la unión porque entre las especies químicas surgen fuerzas de atracción, que pueden ser fuerzas eléctricas o pueden ser fuerzas magnéticas o en conjunto ambas. ¿Está claro? No como dicen en algunos textos por ahí, dicen fuerzas electromagnéticas. Eso no existe. O es eléctrica o es magnética. ¿Me dejo entender? No hay fuerza electromagnética. Existe campo electromagnético, pero no fuerza electromagnética. Entonces, esa aparición de fuerzas es la que va a permitir que las especies químicas se mantengan unidas. ¿Correcto? Entonces, puntualizamos, unión entre especies químicas, el enlace químico, ¿no es esto? Unión entre especies químicas, átomos, iones, moléculas, porque entre ellas surgen fuerzas de atracción, que pueden ser eléctricas, pueden ser magnéticas, o ambas en conjunto. ¿De acuerdo? Y la otra pregunta, ¿por qué las especies químicas no se quedan así sueltas, libres? ¿Por qué la necesidad de enlazarse? ¿Por qué la necesidad de unirse? El concepto es estabilidad. Y es que sucede, si hablamos de las especies, por ejemplo, atómicas, las especies atómicas individualmente, la mayor parte de ellas son inestables. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer? Buscar su estabilidad. Y una forma de encontrar la estabilidad para estas especies químicas es uniéndose a otras especies, ¿de acuerdo? De tal manera que con ellas puedan completar su estabilidad. Y de diferentes formas, ¿no? Porque puede ser cediendo electrones, ganando electrones o compartiéndolos. También es el otro caso, ¿no? Compartiendo electrones. Así se puede ir generando los enlaces. Cuando se forman enlaces químicos, hay que entender que la generación de todo enlace implica siempre emisión de energía. Sea enlace interatómico, sea enlace intermolecular, siempre hay pérdida de energía. ¿Por qué razón? Porque las especies químicas, cuando son inestables, se encuentran en un estado de alta energía. Y cuando se estabilizan, ¿qué pasa con su energía? Disminuye. Entonces, para pasar del estado de alta energía a un estado de baja energía, ¿qué tiene que suceder? Liberar energía. Liberar energía. ¿Entendido? Por eso, a esa energía que se libera se le llama energía de enlace o energía de formación del enlace. ¿Está claro? Ahora, la energía de formación del enlace es la que se pierde para estabilizar la unión, para estabilizar el enlace. Pero, ¿qué pasa si una vez que se ha formado el enlace, tú quieres romper ese enlace? Tienes que entregarle energía al enlace. Y esa energía que le entregas se llama energía de disociación, que numéricamente es igual a la energía que se perdió cuando se formó. En otras palabras, le devuelves lo que perdió. Y con eso logras romper el enlace. ¿Se entendió? En buena cuenta, los procesos que generan enlaces son exotérmicos. Porque cuando se forma enlace, se libera energía. ¿De
acuerdo? Y el proceso para romper un enlace es endotérmico. ¿Quedó clarísimo eso? Siempre es bueno puntualizar este concepto de enlace para saber de qué vamos a tratar, de qué vamos a hablar. Con esto empezamos a trabajar nuestra primera pregunta, ¿ya? Vamos a ver acá. Dice así. Considerando las unidades fórmulas. La primera, vamos a poner así, pregunta 1. La primera dice K2 oxígeno. Esta es la primera. Y la segunda dice magnesio 3, nitrógeno 2. Ahí está. Considerando estas especies, observen ustedes ahí, considerando a estas especies, nos dice, son unidades de fórmula que corresponden a los compuestos químicos almacenados en el laboratorio de química, dice. Indique las proposiciones correctas. ¿Estamos de acuerdo? Si yo veo estos compuestos a los dos, lo primero que visualizo acá, ¿qué cosa es? ¿Esto qué cosa es? Un metal. ¿Esto qué cosa es? No metal. Y si yo veo esto así inmediatamente, ¿qué tipo de compuesto es ese? Esto vamos a decir que es un compuesto iónico. ¿De acuerdo? Acá, analizo igual. Esto es metal. Esto es no metal. También es un compuesto iónico. ¿Correcto, chicos? Son compuestos iónicos. Oye, profesor, pero la electronegatividad, ¿cómo es la electronegatividad? Bueno, se puede verificar, ¿no? Porque, de hecho, elementos del grupo 1A con el oxígeno siempre forman enlace iónico. Y si quieres comprobarlo, saca diferencia de electronegatividades. El potasio tiene 0,8. El oxígeno tiene 3,5. 3,5 menos 0,8, ¿cuánto te da? 2,7. ¿Mayor que 1,7? Obvio. Entonces garantizado que es iónico. Acá, magnesio, metal, tiene electronegatividad 1,2. Nitrógeno, electronegatividad, esto no es metal, ¿no es cierto? Electronegatividad 3,0. 3 menos 1,2, ¿cuánto te da? ¿Mayor que 1,7? Exacto. Entonces el compuesto es iónico. Garantizado. Son compuestos iónicos. Con respecto a ello nos dicen, se encuentran como sólidos amorfos. ¿Es cierto o no es cierto? Incorrecto. Porque si son compuestos iónicos, ojo, son sólidos cristalizados. Sólidos cristalizados. ¿Qué quiere decir que sean cristalizados? Que tienen una estructura ordenada geométricamente. ¿Está claro? Ahí te dicen son sólidos amorfos. ¿Qué es un sólido amorfo?
aquel que tiene a sus componentes en forma desordenada, sin ningún orden en particular. Los cristales son ordenados. Los compuestos iónicos se cristalizan en estado sólido. Luego te dicen en la 2, esta es la 1. Son compuestos químicos iónicos binarios. ¿Son binarios? Cuando se le dice compuesto binario. Compuesto binario. Formado por dos elementos. ¿Estamos? Y aquí tú ves, el primero, potasio y oxígeno. El segundo, magnesio y nitrógeno. ¿Estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Por lo tanto, esa propuesta es... ¿Cómo es? Dice, ¿son compuestos químicos iónicos binarios? ¿Verdad? En la tercera, en la formación de cada unidad fórmula, se transfieren dos electrones de valencia. ¿Es cierto eso? Veamos. ¿De dónde vas a sacar tú todo eso? Cuando hagas la notación Lewis de cada uno de ellos. Tú te puedes dar cuenta acá, por ejemplo, mira. En el primero de los casos, dices, potasio pertenece al grupo 1A. Entonces, el potasio lo que hace es pierde un electrón. O sea, el potasio solamente puede ceder uno de sus electrones de valencia, el único que tiene. Y va a quedar formado potasio 1 positivo. ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno pertenece a ¿qué grupo? 6A. Elemento del grupo 6A, ¿qué hace? Para completar su octeto, gana 2 electrones. Entonces, este te va a quedar así. ¿Visto? Y entonces, con estos dos, tú puedes formar la notación Lewis del compuesto. Y dices, potasio 1 positivo, oxígeno, pero como son dos, ¿acá qué le pones? Esa es la representación Lewis. Y la representación Lewis te dice de que cada átomo de potasio solamente hace participar a un electrón de su capa de valencia. Y no dos como te dicen acá, ¿no? Dice, ¿ve? En la formación de cada unidad fórmula, o cada unidad formada, la fórmula dice, se transfieren 2 electrones de valencia. Un electrón de valencia de acá, ¿cierto? Y este necesita 2, por eso que necesita 2 átomos. ¿Hecho? Ya. El segundo compuesto. ¿Cómo es el segundo compuesto? El magnesio. ¿Pertenece a qué grupo el magnesio? 2A. Magnesio, que es del grupo 2A, ¿qué hace? Pierde 2 electrones. Entonces te va a estar quedando acá magnesio 2 positivo. El otro elemento, ¿quién es? El nitrógeno, que pertenece al grupo 5. Ahí está. 5A, ¿no es cierto? Ahí está. Y dice, y le ponemos I1, I2, 3, 4, 5. Ahí vamos.
¿Qué tiene que hacer este para completar su octeto? 3 electrones. Entonces te va a estar quedando el nitrógeno así. Entonces, con esto, ¿tú puedes armar tu notación Lewis? ¿Se puede? Inmediato, ¿no es cierto? ¿Cómo quedaría? Dices, magnesio, 2 positivo. Vamos por partes, así como dijo Jack el Destripador. Nitrógeno. Ahora, para compensar la carga, como bien decían ustedes, y aquí 2. Recuerda tú que en la notación Lewis no se ponen subíndices, se ponen coeficientes. ¿Está claro? Así va. Entonces, la propuesta que acabamos de leer ahí, ¿es verdadera o falsa? Incorrecta. Incorrecta. Dice, los iones participantes cumplen con la regla del octeto. ¿Sí o no? Propuesta número 4. A ver, para que lo entendamos bien, la configuración electrónica del potasio es así, ¿cierto? Vamos a ponerle 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Acá tienes la capa de valencia, un electrón de valencia. Por eso que este átomo, cuando lo representábamos, lo hacíamos así, ¿no? ¿Cierto? Ahora, cuando se forma el catión, obvio que pierde un electrón. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ¿Cuál es la nueva capa de valencia? ¿Cierto? ¿Y cuántos electrones de valencia tiene? Ahí está. ¿Cumple octeto? Sí. ¿A quién se parece con esto? Al gas noble, argón. Cuando tú ves que una especie iónica adquiere la configuración de gas noble, entonces puedes afirmar que está cumpliendo con el octeto. O sea, profe, un gas noble siempre con la regla del octeto estable, ¿no? ¿Por qué? Pero, ojo, hay una excepción a eso. Y la excepción es el helio. El helio no cumple octeto. El helio solamente tiene dueto. ¿Correcto? Pero el helio sí tiene todas las propiedades de los gases nobles. Porque con los 2 electrones que tiene en su capa de valencia, completa el primer nivel. ¿Me vas a entender? Y como está completando ese nivel, entonces tiene una configuración estable. Y los demás tienen configuraciones estables, porque todos sus orbitales están llenos. ¿Hecho? Sale. Entonces, para la primera pregunta que tenemos ahí propuesta, la respuesta que deberíamos marcar, ¿cuál es? ¿Los iones participantes cumplen con la regla del octeto? Sí. Desde el momento en que hacemos su notación Lewis, en la notación Lewis ya lo estás viendo, ¿no? Mira cómo quedó el oxígeno, mira cómo quedó el nitrógeno. ¿Completan octeto? Sí, pues. Y los metales también van a hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo que sucedió con el potasio, sucederá con el magnesio, pues. ¿Entendido? Ya. Dice en la pregunta 2.
Bueno, la respuesta en la pregunta anterior, ¿cuál es? Te piden las correctas y la correcta es la C. ¿Cierto? La C de Costa. Caso número 2. Caso número 2. Dice, a ver, por la combinación de los metales alcalinos y halógenos se forman los compuestos químicos cloruro de potasio, cloruro de sodio, bromuro de sodio, bromuro de potasio. Ya está. Considerando a estos compuestos químicos, señale la propiedad que no le corresponde. Para empezar, todos estos compuestos se caracterizan porque son compuestos iónicos. Obviamente, todos son compuestos iónicos. Ya está. Entonces, para poder responder adecuadamente lo que nos están diciendo ahí, propongamos cuáles son las características de los compuestos iónicos. ¿De acuerdo? Primero, características del compuesto iónico. Los iónicos son sólidos o líquidos. No existen compuestos iónicos en estado gaseoso, que sean estables, por supuesto. Ahora, yo no te digo que no se puedan formar, se forman momentáneamente, pero son inestables y de inmediato pasan al estado sólido. ¿Está claro? Ya. Número 2. Vamos por partes. Esa es una propiedad, es cierto. Pero vamos a ir llegando a eso analizando previamente sus razones. Segundo, no forman moléculas. Tú no puedes decir la molécula del cloruro de sodio, porque el término molécula está adjudicado única y exclusivamente a ¿quiénes? A los compuestos que se forman por enlaces covalentes. ¿De acuerdo? ¿Estos qué tienen? Tercero, tienen unidad fórmula. Tienen unidad fórmula. Quiere decir que está formada por un catión y un anión. Por eso son iónicos, ¿no es cierto? Cuarta característica que los identifica. Dice, en estado sólido se cristalizan. En estado sólido se cristalizan y te generan el primer tipo de cristal que existe, los cristales iónicos. Cuando uno estudia el estado sólido, en el estado sólido hay dos tipos de sólidos, los cristales y los amorfos. Y dentro de los cristales hay 4 grupos de cristalización. Cristales iónicos, cristales covalentes, cristales moleculares y cristales metálicos. Este está constituyendo el primero de los grupos, los cristales llamados iónicos. ¿Está claro? Ya está. El ejemplo típico de esto lo podemos plantear cuando tú ves esto, ¿no? El cloruro de sodio. El cloruro de sodio. Mira, analicemos esto. El cloruro de sodio tiene una estructura
que la podemos representar más o menos así. Así, a pulso nomás, ¿verdad? Para que parezca que estamos haciendo. Ya está. En el cloruro de sodio la estructura que se adopta es una estructura cúbica. Y se le dice cúbica de caras centradas. Los cationes de sodio se van colocando así de esta manera. Esto para que te quede bien claro por qué se le dice cristales, ¿no? Así. Ahí está. Mientras que los aniones de cloro se van colocando en las zonas intermedias. Ahí está. ¿Visto eso? Para diferenciarlos. Estos son los cationes, aniones. Y esto que estoy haciendo no lo estoy haciendo por hacer hora, sino que para que más o menos entiendan lo que viene después. Ahí está. Y para que los referencias, aquí está. Este es el sodio, 1 positivo, y este es el cloro, 1 negativo. ¿A esto cómo se le llama? Cristal iónico. Cristal iónico de cloruro de sodio. ¿Estamos? Eso es un cristal, un ordenamiento regular de las unidades que lo conforman. Y de acá, de esta estructura, es donde derivan todas las demás propiedades que nosotros podemos enunciar con respecto al enlace iónico y los compuestos iónicos. Por ejemplo, acá es evidente que entre las especies que tenemos, positivas y negativas, existen fuerzas de atracción, ¿cierto? Claro. Y esas fuerzas de atracción se van a dar en todas las direcciones. Así. Mira tú. En todas direcciones. ¿Eso qué te indica? Una característica importante del enlace iónico. El enlace iónico es polidireccional. ¿Por qué se le dice polidireccional? Porque el enlace iónico se va a generar en toda dirección. Mira lo que está pasando acá. Este catión atrae a todos los aniones que están en torno a él. ¿De acuerdo? ¿Visto? ¿Visto? Ya está. Ahora, si las fuerzas de atracción son muy intensas, porque son fuerzas electrostáticas, eso te explica algo. Tienen altos puntos de fusión. Y se cumple esto, ¿ah? La temperatura de fusión superior a los 400 grados Celsius. La temperatura de fusión del cloruro de sodio, ¿sabes cuánto es? 801 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Que la sal que tú conoces, esa que utilizas en tu cocina, ¿no? Esa sal granulada así, si quieres que pase al estado líquido, lo tienes que calentar hasta esta temperatura. Intenta hacerlo ahora cuando llegues a tu casa. Dile a tu mamá, mamá, voy a experimentar, mi profesor de química me ha dicho que lo haga. Así que préstame tu cocina. Agarra una cucharadita de sal, con sal.
espárcela en un sartén, no le vayas a poner aceite porque no lo vas a freír. Así nomás. Sartén seca, échale la sal, enciende la hornilla y espérate hasta que se derrita la sal. Hay que tener paciencia porque vas a tener que esperar buen rato. Primero asegúrate que tu balón esté lleno. Mejor, pues no hay problema. El problema va a ser a fin de mes cuando te llegue la cuenta. Ahí vienen las consecuencias. Cuando tú veas que los granulitos de sal comienzan a pasar al estado líquido, es porque está llegando a esta temperatura. Pregunta, ¿sucede lo mismo si en lugar de agregar sal hubieras agregado azúcar? No, porque el azúcar tú lo echas ahí y al toque se calienta un poquito y al toque se derrite, ¿sí o no? Ya pasó al estado líquido. ¿Y eso por qué? Porque el azúcar no es un compuesto iónico. El azúcar es un compuesto netamente covalente. Y los enlaces entre sus moléculas o unidades fórmulas, si quieres decirlo así, son más débiles. Y por eso es que pasa más rápidamente al estado gaseoso. ¿Correcto? Perdón, líquido. Al estado líquido. Ya está. Número 6. Por eso se dice que estos son solubles en el agua. Se disuelven en agua fácilmente. Número 7. Sólidos no conducen la corriente eléctrica. ¿Por qué? ¿Por qué en estado sólido no conducen corriente eléctrica? Estás observando acá que en el estado sólido la estructura es rígida. Todas las especies que conforman a la sustancia están fuertemente unidas. No hay especies libres. Y para que exista conductividad eléctrica, deben haber cargas libres que te ayuden a transportar la corriente eléctrica. ¿Sucede eso acá? No. Por eso que en el estado sólido son aislantes. Son aislantes. Haz la prueba con la sal de tu cocina. Agarra, ponla en un recipiente plástico. Toda tu sal. Ahí. Agarra un par de cables de corriente por los opuestos. Mételos a la sal. Y después pon tu dedo al medio. ¿Por qué se asusta? No le va a pasar nada. ¿Qué te estoy diciendo? Que es un aislante, pues. Pero primero asegúrate de que tu sal esté perfectamente seca. No, no te disuelta. La sal se humedece. La sal es una sustancia que tiene la propiedad de absorber vapor de agua del medio ambiente. Y para nadie es un secreto, pues, que la cocina de nuestra casa es el lugar donde mayor cantidad de vapor de agua se produce, ¿no? Y tenemos la pésima costumbre de dejar el frasco de sal destapado. ¿Sí o no? Mire su cocina un día, ¿no? Ahí. Y entonces, el vapor de agua que se produce pasa. Por eso que tú siempre ves a la sal ahí en el recipiente que lo contiene, húmeda. Si está húmeda, mejor no hagas la prueba. Porque esa puede ser la última que hagas. Vas a cambiar de look. Imagínate lo que te pasaría. Así, imagínense cómo se vería, ¿no? Ya sabes, sólidos no conducen a corriente. Pero número 8. Le escuché decir hace un momento. Líquidos o en disolución
¿Cómo son? Son buenos conductores. ¿Por qué? Porque cuando están líquidos ya se perdió la rigidez del enlace y hay movimiento de cargas. Y si hay movimiento de cargas, puede transportar corriente. Y cuando se disuelven, con mayor razón todavía, pues. Porque cuando se disuelven, por ejemplo en agua, los cationes y aniones son sacados de la estructura y están sueltos, libres. Claro, rodeados por moléculas de agua, pero las cargas están libres. Y como están libres, se mueven. Y si se mueven, conducen corriente. ¿De acuerdo? Ahí tienes 8. Número 9 le ponemos acá. ¿Qué otra característica tienen estos sólidos iónicos? Decimos acá, duros y frágiles. Son duros, pero frágiles. Nosotros conocemos la sal, por ejemplo, solamente granulada, ¿no es cierto? Esa es la sal que utilizamos nosotros doméstica, ¿no? La sal de cocina, ¿no? Pero la sal, por ejemplo, que se extrae de las minas, se extrae como piedras, rocas de sal, con este nombre. Así se llama. El mineral del cloruro de sodio extraído de las minas se llama halita. Ah, ¿de dónde crees que proviene la palabra halógeno? ¿De dónde proviene? De acá. Claro, halógeno significa generador de sales, formador de sales. Por eso. Si tú tuvieras un trozo de halita, rayarlo es recontra difícil, porque es muy duro. Pero si lo dejas caer, al chocar con el piso, ¿qué le va a pasar? Se hace añicos, se rompe. Es como el vidrio. El vidrio es muy duro, tanto así que para poder cortarlo hay que utilizar diamante, ¿cierto? Ya. Pero el vidrio es frágil. Se golpea, se rompe, ¿cierto? Igualito es esto. Los compuestos iónicos se caracterizan por eso. Otra cosa más. 10. Altas densidades. Obviamente comparadas estas densidades con las de los compuestos covalentes. Son más altas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y número 11. Y esto para desvirtuar algunas de las cosas, algunos malos pensamientos que pueden tener por ahí. La mayoría de estos compuestos no son binarios. Es que lamentablemente existe la idea generalizada de que los compuestos iónicos son binarios, o sea, están formados solamente por dos elementos. No, esos son solamente los más simples. Cuando uno habla del enlace iónico, dice, el enlace iónico, ¿cómo está formado? ¿Entre quiénes se forma el enlace iónico? Ah, perdón. Cosa entre metal y no metal. A ver, looking. Mirando. ¿Dónde está el metal? Y eso se llama nitrato de amonio. Y es una sal. Y las sales son compuestos iónicos.
Repito, ¿dónde está el metal? Generalmente. La mayoría. Ni tanto. Generalmente. O sea, no son Mira lo que dice acá. pocas veces. La mayoría de los compuestos, de estos compuestos, no son binarios. Muy pocos son los binarios. Lo que pasa es que nos ha metido la idea pues, de que la sal, o todo lo que se parece a la sal es compuesto iónico, ¿no es cierto? Y nos ha metido la idea de que para que sea iónico es metal con no metal. No. El enlace iónico se forma entre catión y anión. Y solo en los compuestos binarios, repito, solo en los compuestos binarios es catión de un metal, anión de un no metal. ¿Me entendieron bien la idea? ¿Te quedó claro? ¿Sí, no? Ya. El ejemplo te decía esto, ¿no? Aquí no hay metal. Pero el amonio tiene +1, el nitrato tiene -1. Ahí está, catión y anión. ¿Te vas? ¿Por qué? Ya se borró de mi clase. Asiento. Creo que debo hacer menos clase. Porque ya se va, pues se aburrido de mi clase. A venir a recoger. No, pero está bien como lo estamos haciendo así, ¿no? Muy bien, entonces, quedó claro. Cambio en el equipo y ya está. Ejemplos, mire usted acá. ¿También ya se va? No le puedo creer. Mira, ve. ¿Son binarios acaso ellos? Ternarios. Claro. O también podrías tener así, ¿no? Los hidróxidos metálicos son compuestos iónicos. Ahora, las sales. Carbonato de calcio. Ternario. Pues no solamente hay ternario, porque también puedes tener así, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene ese compuesto? Cuéntalos, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4 elementos. AL pues es un elemento. Aluminio, potasio, SO4. Es paréntesis, hermano. Ya, para que no la baraje también. Eso se llama el sulfato doble alumínico potásico. Es cuaternario, ¿sí o no? Ay, si tú crees que lo he visto todo, mira este. Ya, ¿cuántos elementos hay en ese compuesto? 5 elementos. Entonces, es quinario. Y es compuesto iónico. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Solo los más simples son binarios. Y cuando tú dices el enlace iónico se forma cuando la diferencia de electronegatividades es mayor o igual que 1,7. Eso es solamente en los compuestos binarios. A ver, sácale la diferencia de electronegatividades a esto. Sácame a ver. ¿Se puede? No se puede, pues. Ahora me entiendes cómo nos mienten. Para que no te sientas mal, a mí también me mintieron igual, ¿no? En serio. Pero ya estamos entendiendo ahora, ¿no es cierto?
Lo que pasa es que muchas veces se refieren a ejemplos en simplecitos nomás, ¿no es cierto? Pero ahora como están cambiando las formas y las cosas en los exámenes de admisión, es mejor tener el contexto más amplio de toda la teoría. ¿En serio? Mucho más amplio. Ya está. Entonces vamos a responder esto a ver qué nos dicen. Esta era la pregunta número... Hoy estamos en la 2 recién, ¿no? Ya está. ¿Son sólidos cristalinos? Sí. ¿Son solubles en agua? También. ¿Son frágiles y de alta dureza? Ok. Dice, como sólidos son conductores eléctricos. Nada que ver. Esa era falsa. Mírala. Márcala. La proposición falsa, por supuesto. Y la última dice, se funden a elevadas temperaturas, siendo mayor para el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es de los compuestos que tenemos ahí, el de más alto punto de fusión. ¿De acuerdo? Ya. Listo, listo. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 3. Pregunta 3 que te dicen. Un compuesto químico muy usado en la producción de colorantes es el ácido nitroso. Y la fórmula del ácido nitroso es esta. HNO2. Ya está. Nos dicen que se ioniza fácilmente. Considerando la estructura Lewis antes de la ionización, indica la proposición correcta. A ver, para poder responder, primero tienes que desarrollar la notación Lewis. ¿Cierto? Sí, ¿cómo no? Primero desarrolla la notación Lewis. ¿Cómo haces para obtener la notación Lewis? Te voy a enseñar acá un procedimiento que espero que lo tomes en cuenta porque, en mi opinión, es la forma más infalible de lograr la notación Lewis de un compuesto. ¿Ya? ¿Qué se hace? Primero, se deduce esto. Cantidad de pares enlazantes. Primera parte del proceso. ¿Cómo deduces la cantidad de pares enlazantes? Dice, número de pares enlazantes es igual. Cantidad de electrones totales que conforman el octeto menos la cantidad de electrones totales de valencia, y todo esto sobre 2. Así. Ahora, entendamos esto. El número de electrones de octeto, vamos a decir, generalmente son 8 electrones. Excepto para quién. Excepto. No, el helio no se enlaza, señor. Así que no tiene sentido que lo ponga. El hidrógeno, que tiene 2. El berilio, que llega a tener 4. El boro y el aluminio, que llegan a tener 6 electrones. Esos son los átomos que no completan octeto porque no llegan a completar 8 electrones. Pero sin embargo, usted que ha estudiado bastante sabe de que también existe excepciones para elementos que sobrepasan el octeto, ¿no? La expansión de octeto, que es otro caso. Acá nos vamos a quedar con estos que no cumplen el octeto porque no llegan a 8. Segundo,
el número de electrones de valencia. ¿Esto que es igual? Al número del grupo A. Acuérdate, el número del grupo te lo dice la cantidad de electrones de valencia. Un motivo más para que tengas que aprenderte tu tabla periódica. Segunda parte, cantidad de electrones libres. Cantidad de electrones libres. Eso no es una tabla, es un tablón. Mira. Así no. Está más decente, ya ves. Cantidad de electrones libres. Dices, cantidad de electrones libres es igual a la cantidad de electrones totales de valencia menos el doble de la cantidad de pares enlazantes. Oiga usted, con esto tenga la plena seguridad que no se va a equivocar. ¿En serio? Por ejemplo, acá mira, dice número de electrones totales de octeto. Dice, hay un hidrógeno que solamente tiene 2, más un nitrógeno, completa 8, 2 oxígenos, 8. ¿Cuántos forman en total? Suma 26. Número, así le pongo, ¿ya? Número de electrones totales de valencia. Dirás, un hidrógeno que pertenece al grupo 1, un nitrógeno que pertenece al grupo 5, ahí está, más 2 oxígenos del grupo 6. Súmalos. Entonces vas a decir acá, número de pares enlazantes, 26 menos 18 sobre 2. Ya sabes que en la molécula van a aparecer 4 pares enlazantes. Número de electrones libres. Lo de valencia, que son 18, menos el doble de los pares enlazantes. Así dice esto, pues. Entonces, ¿cuánto te va a dar? 10. Con esto armas tu Lewis. Este es el método más infalible para hacerlo. Ya cuando llegas a tener mucha práctica con esto, lo haces hasta de memoria. ¿En serio? No es difícil. En el ácido nítrico, ¿quién es el elemento central? ¿Quién es? El nitrógeno, señor. Los oxígenos van unidos al átomo central y los hidrógenos de preferencia unidos a los oxígenos. ¿Ya estamos? Y le pongo y 1, 2, 3, 4 pares enlazantes. ¿Cumple? ¿Sí o no? Claro, eso significa que todos los enlaces son covalentes simples. Ahora vamos a completar los electrones libres. ¿Cómo haces? Completas octetos, pues. Tiene 2 y 2, 4. ¿Cuánto te falta para que complete 8? Ahí está. 2, 4. Ahí está, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? 2, 4, 6, 8. ¿Y acá? ¿Qué pasó aquí? Esto poniendo un hidrógeno de más. Ya, un lapsus paltus.
Entonces, aquí va a haber enlace doble, pues. Era HNO2 nada más, ¿no? Bien corto. ¿Ya ves? Contagian, pues ya ves. Y entonces, esto se va y eso sería así. ¿Listo? ¿Listo? ¿Estás mirando? Ahí está la cosa. Notación Lewis. HNO2. Ahí está. Haya puesto un hidrógeno de más, ¿no? Dice esto. Hay 5 pares de electrones libres por cada molécula. 1, 2, 3, 4, 5. La primera, ¿verdad? La segunda dice, los enlaces nitrógeno-oxígeno son de igual energía de enlace. Esto va para la propuesta número 2. Aquí hay enlace nitrógeno-oxígeno y hay enlace nitrógeno-oxígeno. Ahora mira todo esto, ¿eh? Le pongo longitud 1, longitud de enlace 2. ¿Cuál de las longitudes de enlace es mayor? ¿La 1 o la 2? Cuando hay enlace covalente simple, la longitud 1 es mayor que la del enlace doble. O sea, mientras más pares enlazantes tenga, más corta es la distancia entre los átomos. Y entonces, si está más corta la distancia, quiere decir entonces que la energía 2 se hace mayor que la energía 1. Pues. Porque si está más cerca, te va a costar más trabajo separarlos. ¿Me entendieron? Sí. ¿Le quedó claro? Ahí está. Romper un enlace doble necesita mayor energía que un enlace covalente simple. Y ya está. Dice, los enlaces nitrógeno-oxígeno son de igual energía de enlace. Obviamente que no. Los átomos participantes cumplen con el octeto electrónico. ¿Verdadero o falso? Falso, pues, porque hay uno que no cumple. ¿Cuál es el que no cumple? ¿Quién no cumple? El hidrógeno. Le pones ahí, número 3. Profe, la proposición 2 es correcta, ¿no? La proposición 2, ¿qué te dice? Dice, el enlace nitrógeno-oxígeno, o los enlaces nitrógeno-oxígeno, ¿son de igual energía de enlace? Falso. Falso. Falso de toda falsedad. ¿Hecho? Sale, vale. Esa es la pregunta 3. La pregunta número 4. ¿Qué te dice la pregunta 4? El ácido cítrico es un compuesto químico orgánico polifuncional, donde los átomos participantes se unen por enlaces covalentes, constituyendo la molécula cuya estructura Lewis es la siguiente. Y te han puesto la estructura ahí, ¿no? Te han puesto una estructura así que va. Ahí está la molécula. ¿Por qué te dicen que es polifuncional? Ah, porque tiene el grupo funcional OH, que es el típico de los alcoholes,
y el COX, que es de los ácidos carboxílicos. ¿Cierto?